Este vídeo no fue planeado. No lo escribí para agradar ni para complacer. Surgió porque algo en lo más hondo de mí me lo exigió. Aunque en este canal te he hablado con frecuencia de psicología, del desapego, del inconsciente y de Carl Jung, hoy sentí la necesidad de ofrecerte algo distinto. No un mensaje desde la razón, sino desde lo más íntimo del alma. Un mensaje destinado a la persona adecuada. A ti, que percibes que ese dolor que atravesaste no pudo haber sido en vano. Que intuyes, aunque nadie lo haya confirmado, que aquello que sufriste tenía un propósito más elevado. Que no fue el azar, sino la divinidad. Hoy, eso es lo que haré contigo. Conducirte desde la confusión del sufrimiento hasta la revelación del propósito espiritual que lo sostiene. Desde ese silencio que parecía abandono, hasta una verdad más honda. Fuiste elegido. Prepárate, porque si algo dentro de ti arde sin razón aparente, este vídeo no es una coincidencia. Es un llamado. Y lo vas a percibir. El dolor no fue un error. Fue el lenguaje oculto de lo divino para alcanzarte. Tal vez pienses que fue una injusticia. Que esa pérdida que te quebró por dentro no tuvo explicación. Que esa traición que te desarmó fue solo crueldad. O que ese vacío que te acompañó por años era simplemente soledad. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si todo eso que dolió tanto no fue una condena, sino una señal sagrada? Dios no siempre se expresa con palabras. Y cuando desea que escuches con el alma, primero silencia el ruido del ego. Por eso, aquello que viviste no fue un accidente. Fue una forma exacta, calibrada, precisa, a través de la cual lo invisible decidió tocarte. Porque el alma no despierta entre vítores. El alma se abre cuando todo lo externo se derrumba. Carl Jung lo expresó con claridad. El encuentro con uno mismo es lo que más teme el ser humano. Y ese encuentro suele suceder en medio del dolor. No porque hayas fallado, sino porque lo eterno necesitaba tocar lo más íntimo de ti para que recordaras quién eres. Porque sí, lo habías olvidado. Te habías identificado con la apariencia, el rol, el personaje que todos reconocen. Pero Dios no te ve como los demás. Él no observa la máscara, sino el alma que habita en tu interior. Y cuando esa alma comienza a dormirse en lo superficial, no envía ruido. Envía silencio. Envía pruebas. Envía vacíos. Porque es ahí, cuando ya no queda nadie más, cuando inicia el verdadero llamado. Tal vez pasaste meses o años preguntándote, ¿por qué yo? Pero no fuiste ignorado. Fuiste examinado. No eras una víctima del azar, sino portador de un diseño que requería oscuridad para ser revelado. Como las semillas que solo germinan bajo tierra, el alma elegida solo despierta cuando ha sido enterrada por el mundo y contemplada por el cielo. ¿Puedes recordarlo? Ese instante exacto en que te rompiste por dentro. Cuando te costaba respirar por el dolor. Cuando te encerraste a solas y lloraste hasta quedarte dormido. O cuando caminaste entre la multitud fingiendo fortaleza mientras algo en ti se deshacía lentamente. Nadie lo notó. Nadie lo supo. Pero el cielo sí. Mientras tú creías estar olvidado, Dios te estaba forjando. Mientras te derrumbabas por fuera, Él te esculpía por dentro. Quiero contarte una historia verdadera. No de éxito, sino de transformación. Carlos lo tenía todo para sentirse pleno. Un empleo estable, una relación aparentemente firme, amistades, familia. Pero por dentro, se sentía vacío. Durante años disfrazó ese vacío con distracciones. Hasta que todo colapsó. Lo despidieron sin previo aviso. Su pareja se alejó de un día para otro. Y el mundo que lo sostenía se desmoronó en semanas. Cayó en una depresión profunda. En una noche de insomnio, con los ojos abrasados de tanto llorar, gritó al cielo, ¿por qué me haces esto? No obtuvo respuesta. Solo silencio. Pero esa noche, por primera vez, sintió que algo se quebraba dentro de él. Y al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a nacer. Semanas más tarde, encontró por casualidad un libro de Jung. Lo abrió al azar. Leyó, la herida es el lugar por donde entra la luz. Aquella frase no solo lo hizo llorar. Lo despertó. Comprendió que ese dolor que lo había reducido a cenizas no era un final, sino un inicio. Que Dios no lo estaba castigando, sino rescatando. Que aquello que perdió no lo definía, lo purificaba. Desde entonces, Carlos comenzó a reconstruirse. No con rapidez, ni con euforia. Con autenticidad. Desde el alma. Descubrió que ese dolor fue el lenguaje exacto con el que lo divino lo llamó hacia algo más alto. Y si tú estás aquí, leyendo estas palabras, no es casualidad. Quizás tú también fuiste elegido. Pero no como el mundo define la elección. No por ser impecable, ni por ser fuerte.
sino por estar dispuesto a morir por dentro para renacer. Porque cuando todo lo que creías que era se desmorona, solo queda lo que verdaderamente eres. Eso que tanto dolió fue el cincel del alma. Fue un diseño preciso. Un mapa oculto que no comprendías entonces, pero que ahora comienza a revelar su sentido. Así como Jung enseñaba que todo síntoma es símbolo, todo dolor profundo también lo es. No fue castigo. Fue iniciación. Y si hoy puedes mirar hacia atrás y reconocer que ese momento oscuro te transformó, entonces ha comenzado en ti la conciencia más elevada. No eras víctima del dolor. Eras protagonista de tu despertar. Ahora presta atención, porque lo que viene puede volarte la mente. Y si te dijera que durante todo ese aparente silencio, el cielo no estuvo ausente, sino contemplando tu alma en su estado más genuino? ¿Qué ocurre cuando nadie más te ve? Pero Dios sí. Ese es el misterio que te revelaré en el siguiente punto. Cuando el cielo guarda silencio, es porque está observando tu verdad más pura. En el instante más desgarrador de tu existencia, algo se quebró dentro de ti. Porque una cosa es atravesar el dolor, y otra muy distinta es sufrir en silencio, en soledad, sin una respuesta. Pero, ¿y si ese silencio no era abandono? ¿Y si ese silencio era una prueba? Carl Jung afirmaba que todo aquello que se reprime en el inconsciente acaba manifestándose como destino. Pero, ¿qué ocurre cuando ese destino arranca de tu vida lo que más amas? ¿Qué sucede cuando la existencia te deja sin aliento y lo sagrado parece haberse ocultado? Ahí es donde muchos colapsan, pero también donde unos pocos despiertan. Escucha con atención, cuando lo divino guarda silencio no es porque se haya marchado. Es porque te está evaluando, no desde el juicio, sino desde un amor tan vasto, tan preciso, tan absoluto, que no requiere intervenir, solo contemplar tu alma arder para ver qué permanece cuando todo lo superficial se desvanece. Imagínalo así, como un maestro que, tras años de instrucción, se retira del aula durante el examen para comprobar si realmente aprendiste. No te socorre, no responde tus súplicas, simplemente te observa. No por indiferencia, sino por respeto. Porque sabe que es precisamente en esa soledad donde tu alma revelará su forma auténtica. Muchos afirman, Dios me abandonó. Pero la verdad es más radical. Dios te apartó del ruido del mundo para observarte sin máscaras. Para descubrir si eres quien afirma ser cuando no hay testigos, ni recompensas, ni palabras dulces que alivien el alma. Esa es la prueba más elevada. Y tú la superaste, aunque aún no seas del todo consciente. Jung llamaba a este proceso individuación, una alquimia interior en la que el alma deja de buscar fuera lo que solo puede hallarse dentro. Y eso es, exactamente, lo que ocurre cuando el cielo guarda silencio. Dejas de clamar por salvación y comienzas a recordar tu esencia. Permíteme compartirte una historia real. Vanessa era una mujer profundamente espiritual. Oraba cada día, agradecida, firme en su fe. Hasta que su mundo se derrumbó, su hijo enfermó gravemente, su pareja la abandonó, y fue despedida de su empleo sin previo aviso. Todo sucedió en un mismo mes. Sintió que perdía la cordura. Lloraba, suplicaba, clamaba a Dios. Pero todo permanecía en un mutismo abrumador. Buscó respuestas. ¿Qué hice mal? ¿Dónde está Dios ahora que más lo necesito? Pero no hubo señales, ni prodigios, ni palabras. Solo un vacío feroz que la hizo dudar incluso de su fe. Semanas transcurrieron en esa oscuridad. Hasta que, una madrugada de insomnio, tomó su diario y escribió una frase que no comprendía del todo. Quizá este silencio es la forma más pura del amor divino. No sabía de dónde provenía esa idea, pero al plasmarla, algo se transformó dentro de ella. Dejó de buscar respuestas. Abandonó la súplica. Y decidió, simplemente, sostener su fe sin evidencia alguna. Día tras día, sin esperar nada, solo respiraba y repetía, sigo aquí. Aún creo. Y fue precisamente en ese aparente abandono donde comenzó su verdadero despertar. Comprendió que el silencio no era castigo, sino una audiencia íntima con lo sagrado. Que Dios no la había dejado, la estaba contemplando, no desde el juicio, sino desde la eternidad. ¿Sabes qué sucedió después? Su hijo se estabilizó. No fue inmediato, ni milagroso, fue un proceso. Consiguió un nuevo empleo, distinto, más alineado con su propósito interior. Su pareja no regresó, pero dejó de dolerle. Porque comprendió que la finalidad de aquella crisis no era perder, sino ver. Ver quién era en realidad cuando ya no quedaba nada. Ver qué fe persistía sin certezas. Ver qué amor habitaba dentro de sí cuando nadie más estaba ahí para sostenerla. Y eso la volvió invencible. Cuando Dios calla, no está distante. Está tras el velo, observando si tu alma puede sostener su verdad sin ornamentos. No para castigarte,
sino para confiarte a algo más grande. Es sencillo tener fe cuando todo fluye. Pero el alma elegida no se forja en los altares colmados, sino en los desiertos. En las madrugadas de silencio. En las lágrimas que nadie presencia. Solo ahí se revela la esencia. Solo ahí se descubre quién eres sin aplausos. Y si tú has atravesado ese silencio, o si aún permaneces en él, entiende esto. Estás siendo contemplado por lo eterno con una mirada que el mundo jamás comprenderá. No es ausencia, es atención invisible. Es Dios sosteniéndote desde dentro, para ver si eliges avanzar, aunque no veas el sendero. Para comprobar si eliges confiar, incluso cuando ya no sientas. Y justo ahí, en esa prueba, emerge tu verdadera identidad espiritual. Porque la elección divina no es solo un acto de gracia, es una prueba de fidelidad. Y si has perseverado, aún sin respuesta, entonces ya eres digno de ser llamado por lo que realmente eres, elegido. Pero esto apenas comienza. Porque hay un momento aún más desafiante, cuando, tras el silencio, llega el reflejo. Cuando no solo estás a solas con Dios, sino contigo mismo. Y ahí es donde muchos retroceden. Pero tú no vas a huir. Porque lo que viene ahora es la confrontación con tu sombra. El espejo espiritual que no se encuentra fuera, sino dentro de ti. Hay un punto en el camino interior en el que ya no puedes culpar al mundo. No puedes seguir diciendo que todo lo que te ocurre es por causa de los demás. No puedes continuar escapando de lo que se refleja en tus vínculos, en tus fracasos, en tus emociones desbordadas. Llega un momento en el que todo lo que percibes, eres tú. Y ahí empieza la prueba más incómoda, más cruda, más genuina, la del espejo interior. Muchos creen que el adversario está afuera. Pero no. El verdadero campo de batalla es interno. Aquello que no has sanado, lo que no te has atrevido a mirar, lo que has enterrado con vergüenza, con ira, con temor, esa parte de ti que rechazas cuando la ves en otro, esa reacción desproporcionada, ese juicio inmediato, todo eso es sombra. Fue Carl Jung quien nos abrió esta puerta. Aquello que más te irrita de los demás puede conducirte a una comprensión más profunda de ti mismo. Él lo denominaba la sombra, el conjunto de aspectos reprimidos, no reconocidos, ocultos, que forman una parte esencial de tu psique. Y lo que no integras, te domina. Por eso, muchas veces, tras el silencio divino llega el reflejo. Ya no hay caos externo, pero comienzas a verte como nunca antes, con una crudeza que quema, con una verdad que incomoda, con una intensidad imposible de evadir. Y no es castigo. Es el siguiente peldaño. Es el alma diciendo, ahora que todo afuera colapsó, miremos qué hay dentro. Déjame contarte algo inolvidable. Alicia era una mujer entregada a su evolución espiritual. Amaba a Dios, meditaba, oraba. Pero siempre se vinculaba con hombres que la herían, que la abandonaban, que la traicionaban. En sus palabras, todos los hombres son iguales. Y tras cada ruptura, decía, no entiendo por qué me pasa esto si yo doy tanto amor. Hasta que un día, en una sesión profunda de sanación, alguien le formuló una pregunta que la estremeció. ¿Estás segura de que lo que ofreces es amor, o es miedo a la soledad disfrazado de afecto? Esa frase fue como un relámpago. Por primera vez, Alicia se miró más allá del dolor, más allá del victimismo. Y lo que vio no le agradó. Se vio suplicando cariño, idealizando a quienes no la valoraban, culpando a otros por lo que ella misma permitía. Y lo más doloroso, comprendió que su relación más tóxica era con ella. Lloró, sintió vergüenza, quiso huir. Pero no lo hizo. En cambio, permaneció ante el espejo. Escribió durante días todo lo que había ocultado, su necesidad de aprobación, su sensación de insuficiencia, su tendencia a complacer por temor. Y cuanto más escribía, más libre se sentía. No porque todo se resolviera, sino porque por fin estaba observando la raíz. El problema no era el abandono, era el autoabandono. Y esa fue su verdadera sanación. No llegó con una nueva relación, sino con una antigua verdad, que ella misma era su propia redención. Ese es el espejo del alma. Y si hoy te está hablando, no huyas. Si últimamente te sientes irritable sin causa, si reaccionas con desmesura, si alguien despierta en ti una ira inexplicable, obsérvalo. No lo reprimas. No lo proyectes. Míralo. Porque cada sombra que se activa es una parte de ti que clama por ser vista, no rechazada. Y aunque duela, eso es una bendición. Porque lo que se revela, puede transformarse. Pero lo que se ignora, te consume desde las tinieblas. La sombra no es un enemigo. Es una herida que necesita luz. Una emoción no expresada. Un temor no atendido. Un recuerdo silenciado. Y cuando decides mirarla sin juicio, algo esencial cambia.
No te vuelves perfecto. Te vuelves auténtico. Y eso es lo que lo divino desea, no un alma impecable, sino un alma íntegra. Silencio. Y tras el reflejo, el fuego sagrado. Ese instante en que todo lo que ya no pertenece a tu nueva identidad comienza a consumirse. Y aunque arda, es imprescindible. Porque lo que sigue es revelación. Pero antes, permíteme advertírtelo. El fuego no engaña. Consume lo que no es auténtico, arrasa con lo que te limita. Y pronto entrarás en esa etapa donde el alma empieza a ser forjada desde lo más hondo. Para que jamás vuelvas a ser la versión fragmentada que el mundo moldeó. Prepárate, porque estás a punto de atravesar el umbral más transformador de todos. Cuando todo comienza a arder, es señal de que Dios está fundiendo tu alma con su propósito. Hay una fase del despertar espiritual que no se siente como despertar. Se percibe como desintegración, como si el suelo se abriera bajo tus pies. Como si una fuerza invisible arrancara de ti relaciones, identidades, seguridades, hábitos, sueños. Lo llamas crisis. Lo llamas caos. Lo llamas pérdida. Pero es mucho más que eso. Es fuego. El fuego de Dios. Y no es castigo. Es purificación. Porque hay partes de ti que no pueden acompañarte al siguiente nivel. Miedos, patrones, dependencias, máscaras que inventaste para sobrevivir. Todo eso debe consumirse. No porque seas indigno, sino porque has sido elegido. Y los que han sido llamados no llegan a su destino disfrazados, sino con el alma desnuda y genuina. Carl Jung lo expresó con claridad. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino volviendo consciente su propia oscuridad. Y en esa toma de conciencia, hay fuego. Porque cuando la luz entra, lo primero que revela es el desorden. Te contaré una historia. Quizás se parezca a la tuya. A Marcos le enseñaron desde pequeño que debía ser fuerte. Que no debía llorar, ni quejarse, ni fracasar. Creció para complacer, para ser el responsable, el que se sacrifica. Y así vivió, cumpliendo. Siendo lo que se esperaba de él. Hasta que, sin previo aviso, su mundo colapsó. Su pareja lo abandonó. Lo despidieron de su trabajo. Su salud se deterioró. Y las personas que más había ayudado, lo dejaron solo. Marcos cayó en un abismo, un vacío que nunca había experimentado. Semanas enteras sin poder levantarse de la cama. Sintió que lo perdía todo. Pero lo que no sabía era que no estaba perdiendo. Estaba siendo depurado. Un día, agotado de resistir, se rindió. No como quien se da por vencido, sino como quien se entrega. Se arrodilló y lloró como nunca. No pidió milagros. Solo dijo: Dios, haz lo que debas hacer, pero no me dejes igual. Desde esa entrega nació algo distinto. No fue inmediato, ni mágico. Pero poco a poco emergió una fuerza diferente. Una energía que no provenía de su ego, ni de su necesidad de aprobación. Era una paz violenta. Un fuego calmo. Una certeza inexplicable de que todo aquello tenía un diseño. Eso es lo que hace el fuego espiritual. No te aniquila. Te recalibra. Te funde. Te purifica. Dios no obra con máscaras. Trabaja con almas desnudas. Almas dispuestas a renunciar a sus personajes. Para convertirse en instrumentos puros de verdad. El fuego aparece cuando ya no puede seguir como antes. Cuando el disfraz pesa. Cuando la historia que contaba sobre ti deja de sostenerse. Cuando tu alma clama por liberarse del molde en el que fue aprisionada para encajar, sobrevivir, agradar. Y sí, duele. Porque estás soltando todo lo que no eres. Estás dejando morir a tu yo condicionado. Para que nazca tu yo esencial. Por eso, si sientes que todo en tu vida está ardiendo, vínculos, planes, seguridades, no entres en pánico. El caos no es el final. Es el horno del alma. La fundición donde Dios forma a sus elegidos. Las escrituras están repletas de metáforas sobre el fuego. El oro se purifica con fuego. Los profetas fueron probados con fuego. Y tú también. No porque seas frágil, sino porque estás siendo preparado. Cuando todo arde, Dios no se ha alejado. Está más cerca que nunca. Solo que ahora no viene a consolarte. Viene a transformarte. Ya lloraste. Ya suplicaste. Ya resististe. Ahora, es momento de arder para ser rediseñado. Y ese rediseño no ocurre en la comodidad. Se da cuando lo antiguo es consumido. Cuando te quedas sin excusas.
Cuando tu alma se niega a seguir un solo minuto más en la falsedad. Y aquí hay algo que debes saber. El fuego quema, sí, pero también revela. Mientras estás en medio de él, todo lo falso se desploma. Las máscaras, las amistades fingidas, los apegos, las creencias limitantes, las excusas. Todo se desmorona. Y lo único que permanece es lo esencial. Tu alma, tu propósito, tu fuego interior. Es justo en ese instante. Cuando sientes que te estás deshaciendo. Cuando en verdad estás renaciendo. No temas al fuego. No lo reprimas. No huyas de él. Permite su trabajo. Abrázalo. Y dile adiós. Si esto es parte del diseño, úsalo para convertirme en lo que verdaderamente soy. Porque mientras ardes, estás siendo liberado. Y esa libertad duele. Pero también eleva. Eleva tu energía, tu conciencia y tu misión. Después del fuego, el elegido ya no es el mismo. Y muy pronto comprenderás lo que ocurre cuando todo ha sido reducido a cenizas. La revelación de la semilla que quedó intacta. La parte de ti que no pudo ser destruida porque fue creada por lo eterno. Prepárate. Lo que sigue es el despertar de tu verdadero llamado. Cuando todo te fue arrebatado, Dios dejó únicamente aquello que estaba destinado a florecer. Existe una escena silenciosa tras el fuego. No es ruidosa. No tiene aplausos. No es evidente para los demás. Pero sí lo es para el alma que sobrevivió. Ese instante exacto en el que comprendes que aún estás aquí. Y ya no eres la misma persona. Perdiste cosas, personas, etapas, identidades. Y en el proceso, te perdiste a ti por momentos. Pero si observas con el alma, verás algo nuevo. Lo que quedó. Era lo único que debía quedarse. Lo que fue arrancado, aunque doliera, no estaba alineado con lo que viniste a encarnar. Y lo que aún permanece, incluso si parece poco, es tierra fértil donde Dios sembró su próximo diseño para ti. Y aquí hay una verdad que no muchos te revelan. No todo lo que perdiste era negativo. Pero sí era limitado. Y tú, alma elegida, no fuiste llamada a una existencia restringida, sino a una misión que trasciende tu historia personal. Jung lo intuyó. El alma no busca felicidad. Busca totalidad. Y esa totalidad solo se alcanza cuando la vida te despoja de todo lo que no forma parte del plan eterno. Lo que parece vacío es espacio para lo sagrado. Te contaré otra historia. Durante años, Sabrina sostuvo una relación que ya no tenía vida. Lo hacía por miedo, por rutina, por apego, por un amor malentendido. Era su zona de comodidad, pero también su prisión emocional. Hasta que, inesperadamente, todo colapsó. Él se marchó. Y con él se desvanecieron años de planes, memorias, sueños compartidos. Sabrina cayó en una oscuridad profunda. Creía que no saldría de allí. Sentía que su alma había sido desgarrada. Pero con el tiempo, y a pesar del dolor, comenzó a mirarse con nuevos ojos. Había en su reflejo una mirada más firme, una voz más clara, una sensación de haber tocado fondo y seguir en pie. Y un día, lo comprendió. Dios no la había dejado vacía. La había vaciado, para llenarla de verdad. Eso mismo ocurre contigo. Cuando todo fue retirado. No fue castigo. Fue limpieza. Fue amor quirúrgico. Fue el diseño de un alma elegida, que no puede cargar exceso hacia su destino. Cuando Dios llama, lo hace con un peso específico. Y muchas de las cosas que cargas no tienen lugar en ese llamado. Por eso se rompen vínculos. Por eso caen máscaras. Por eso te sientes sola, solo. Como si el universo se hubiera olvidado de ti. Pero no. El universo estaba despejando el camino, para que lo más auténtico de ti pudiera florecer sin impedimentos. Y aquí llega una revelación que puede cambiarlo todo. El alma florece mejor en tierra removida. Cuando el terreno ha sido arado. Cuando las raíces antiguas han sido arrancadas. Cuando el paisaje interior ya no se parece a lo que fue. Pero está listo para lo que vendrá. Tu alma ha sido trabajada dolorosamente. Pero ahora está lista. Y lo que germinará en ti no será una repetición del pasado. Será algo nuevo. Algo que lleva el sello del cielo. No del ego. Ahí es donde comprendes el auténtico propósito del dolor. No vino a destruirte. Vino a liberarte. Ahora lo ves.
¿verdad? No todo se fue. Lo esencial permanece. Tu fe, tu esencia, tu capacidad de amar auténticamente, tu propósito. Y, sobre todo, tu vínculo con lo divino. Que ya no es una creencia, sino una vivencia encarnada. Dios no te llevó al vacío para abandonarte. Te llevó allí para mostrarte que tú y Él eran suficientes. Y desde esa suficiencia, todo lo demás llega como consecuencia. Relaciones más puras. Misiones más grandes. Una paz incondicional. No como premio, sino como resonancia. Porque cuando entiendes que lo que quedó era lo sagrado, honras tu historia como lo que fue. El guión exacto que necesitabas para renacer. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Ya no llevas lo que no te pertenece. Ya no te defines por lo que perdiste. Ahora avanzas ligero, con el corazón abierto, con una fe inexplicable, con la certeza de que el alma que fuiste ya no existe. Y la que eres ahora cuenta con el respaldo completo del cielo. Este no es el final. Es el nuevo comienzo. Y para concluir, escúchalo bien. Lo que viviste no fue un accidente. Fue diseño. Fue llamado. Fue propósito. Prepárate para recibir aquello que siempre te perteneció, pero que solo ahora estás listo para sostener. Hasta aquí este gran vídeo. Si te ha gustado dale me gusta, y comenta fui elegido. Comparte y suscríbete para más sabiduría.